Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, y espero que estén listos porque tenemos un tema explosivo. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de uno de los dúos más queridos y comentados del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo escuchan, vamos a hablar de su reciente encuentro, o mejor dicho, de su reencuentro en un festival. Y para agregarle más sabor al asunto, tenemos fotos exclusivas. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, rumores, especulaciones y por supuesto mucho chisme. Así que si son fans de estos dos talentos de las series turcas, o simplemente les encanta estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de la farándula, están en el lugar correcto. Les prometo que no se van a arrepentir. Pero antes de empezar, y esto es muy importante, ¿ya le dieron al botón de suscribirse? Háganlo ahora mismo. No quieren perderse ningún vídeo sobre sus artistas favoritos, ¿verdad? Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Suscríbanse, no se arrepentirán. Ahora sí, empecemos con lo bueno. Como les decía, el tema de hoy es el reciente festival donde, para la alegría de muchos y quizás la sorpresa de algunos, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron vistos juntos. Y no solo eso, fuentes cercanas afirman que no se separaron ni un segundo. Drama, drama, drama. Ya saben, este tipo de noticias siempre encienden las redes sociales, y esta vez no fue la excepción. Los fans enloquecieron, las especulaciones se dispararon, y las fotos inundaron internet. Para los que quizás no estén tan familiarizados con la historia de Kerem y Hande, permítanme refrescarles la memoria. Estos dos actores protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco. La química entre ellos fue innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie fue un éxito rotundo, y la gente no tardó en notar la conexión especial entre los dos actores. Los rumores de romance comenzaron a circular, y finalmente se confirmó. Kerem y Hande comenzaron una relación sentimental que mantuvo a sus fans en vilo. Durante su noviazgo se les veía muy felices, compartiendo momentos especiales y demostrando su amor públicamente. Eran una de las parejas más queridas del mundo de la farándula turca, y sus seguidores soñaban con verlos juntos para siempre. Pero, como suele suceder, el amor no siempre es para siempre. Después de un tiempo, la pareja decidió separarse, dejando a muchos con el corazón roto. La noticia de su ruptura sorprendió a todos, y los rumores sobre las razones detrás de la separación no tardaron en aparecer. Desde entonces, cada movimiento de Kerem y Hande ha sido analizado con lupa. Cualquier indicio de contacto, cualquier coincidencia, cualquier interacción en redes sociales, ha sido interpretada como una señal de reencuentro o al menos de una posible reconciliación. Y ahora, llegamos al festival. Los detalles del festival son importantes porque aquí es donde todo se pone interesante. No tengo la información exacta sobre el festival en sí, su nombre, lugar, etc., ya que los detalles del festival no son lo importante sino la presencia de ambos. Lo que sí sabemos por las fotos y las fuentes confiables, es que Kerem y Hande coincidieron en este evento. La pregunta del millón es, ¿cómo fue su interacción? Según los informes, y ojo, esto es lo que dicen las fuentes, no se separaron. Esto significa que pasaron tiempo juntos, conversaron y compartieron momentos durante el evento. ¿Qué tipo de conversación tuvieron? ¿De qué hablaron? ¿Cómo se sentían al estar juntos? Todas estas preguntas, por supuesto, son las que nos hacemos todos los fans. Las fotos que han circulado por internet son cruciales. En ellas podemos ver a Kerem y Hande compartiendo espacio, hablando, sonriendo. Los medios y los fanáticos no han dudado en analizarlas a fondo. ¿Hay contacto visual? ¿Sonrisas genuinas? ¿Lenguaje corporal que sugiera cercanía? Los expertos en lenguaje corporal, por supuesto, han tenido mucho trabajo. La interpretación de estas fotos es, por supuesto, subjetiva. Cada uno de nosotros puede ver algo diferente, dependiendo de nuestras propias expectativas y deseos. Pero lo que sí es innegable es que las fotos confirman la presencia de ambos en el mismo lugar y, sobre todo, juntos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, primero que nada, que Kerem y Hande al menos están en buenos términos. Si no se hubieran dirigido la palabra, o hubieran evitado cruzarse, no estaríamos hablando de esto. El hecho de que hayan compartido tiempo juntos sugiere que hay una relación de cordialidad, de respeto y quizás algo más.
La pregunta clave, claro, es si esto es el inicio de algo nuevo, o simplemente una amistad que ha evolucionado. ¿Será que estos dos talentosos actores están dándose una segunda oportunidad en el amor? ¿O simplemente han decidido mantener una buena relación, como compañeros de trabajo y amigos? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero la posibilidad de un reencuentro romántico siempre está latente, y eso es lo que hace que esta historia sea tan emocionante. Los fans, por supuesto, no pierden la esperanza. ¿Y cómo no van a tenerla? Kerem y Hande demostraron que su química era única, y que juntos formaban una pareja perfecta. Verlos juntos de nuevo después de su separación, reaviva la llama de la esperanza en muchos corazones. La realidad es que el mundo del entretenimiento está lleno de segundas oportunidades. Parejas que se separaron y luego volvieron a estar juntas, demostrando que el amor puede superar cualquier obstáculo. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Por ahora, lo que tenemos son fotos, rumores y especulaciones. Y con eso, la emoción y la expectativa están garantizadas. La vida sentimental de estas dos estrellas es, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en Turquía y en el mundo. Cualquier novedad sobre ellos, ya sea buena o mala, genera un gran interés. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es seguro es que seguiremos pendientes de cualquier novedad. Estaremos atentos a sus redes sociales, a los medios de comunicación, y a todas las fuentes que puedan darnos información sobre su relación. Ya sea que decidan estar juntos de nuevo o que simplemente mantengan una buena amistad, los fans siempre estarán ahí para apoyarlos. La historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo el amor y la fama pueden ir de la mano. Son dos personas que han logrado conquistar el corazón de millones, y que a pesar de los altibajos, siguen siendo admirados y queridos por el público. Su historia es un recordatorio de que el amor, a veces, es impredecible, pero siempre vale la pena vivirlo. En resumen, lo que sabemos es que Kerem Bürsin y Hande Erçel coincidieron en un festival, que aparentemente no se separaron, y que hay fotos que lo confirman. Esto ha desatado una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, hasta ahora, todo se basa en rumores y en las fotos. Tendremos que esperar para saber si realmente hay una segunda oportunidad para esta pareja, o simplemente una amistad consolidada. Y ahora profundicemos un poco más en este fascinante tema. La curiosidad es inmensa, y es natural que queramos saber más. Analicemos con un poco más de detalle los elementos que componen este reencuentro. *** el festival, un escenario de encuentros y reencuentros ***. Como mencionamos, el festival en sí es un misterio. No tenemos detalles precisos sobre su nombre, ubicación o temática. Sin embargo, su mera existencia es crucial. Los festivales, eventos, alfombras rojas y presentaciones son lugares estratégicos en el mundo del entretenimiento. Son espacios donde las celebridades se cruzan, interactúan y a veces protagonizan momentos inolvidables. En este caso, el festival actuó como catalizador. Fue el detonante que reunió a Kerem y Hande y que posteriormente generó el revuelo que estamos analizando. Podríamos especular sobre el tipo de festival: una gala de cine, un evento musical, una feria de moda. La verdad, el género del festival podría aportar pistas sobre la naturaleza del encuentro. Por ejemplo, si se tratara de un evento relacionado con la industria audiovisual, la presencia de Kerem y Hande tendría sentido, ya que ambos son actores. Si fuera una gala de moda, también encajaría, ya que ambos son figuras públicas con un estilo bien definido y que son imagen de marcas. ***, la química innegable, Love is in the air y el origen del romance ***. Para comprender la magnitud del interés en este reencuentro, es esencial recordar la serie que los unió, Love is in the air. La serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, fue mucho más que una simple producción televisiva. Fue el caldo de cultivo donde floreció el amor entre Kerem y Hande. La historia de Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, cautivó a millones de espectadores. La trama, llena de romance, comedia y drama, se convirtió en un éxito rotundo. Pero más allá de la historia, lo que realmente enganchó al público fue la química entre los actores. La conexión entre Hande y Kerem era palpable, visible y sobre todo, creíble. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo fluía con una naturalidad que trascendía la pantalla.
Esta química, que comenzó en el set de grabación, se extendió a la vida real. Los rumores de romance comenzaron a circular, y las fotos de ellos juntos, fuera del trabajo, alimentaron las especulaciones. Finalmente la confirmación llegó, y los fans celebraron el noviazgo de sus ídolos. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático, y sus seguidores se deleitaban con cada foto, cada vídeo y cada declaración de amor. Asterisco asterisco la separación, el final de un capítulo y el inicio de la especulación asterisco asterisco. La noticia de la separación de Kerem y Hande fue un golpe duro para los fans. Después de meses de ilusión y de sueños de un futuro juntos, la pareja decidió poner fin a su relación. Las razones de la ruptura no fueron claras, y los rumores comenzaron a circular. ¿Diferencias irreconciliables? ¿Conflictos de agenda? ¿Otros intereses? Las especulaciones fueron muchas, pero la verdad, al menos públicamente, nunca se reveló. Lo que sí quedó claro es que la separación marcó el final de una etapa. Los fans, aunque tristes, respetaron la decisión de la pareja. Sin embargo, la atención sobre ellos no disminuyó. Al contrario, se intensificó. Cada movimiento de Kerem y Hande fue analizado con lupa. Cualquier indicio de contacto, cualquier coincidencia, cualquier interacción en redes sociales, fue interpretada como una señal de un posible reencuentro. Asterisco asterisco las fotos, evidencia visual y fuente de interpretaciones asterisco asterisco. Las fotos del festival son el epicentro de la noticia. Son la prueba visual que confirma la presencia de Kerem y Hande en el mismo lugar y, lo más importante, juntos. Estas imágenes son cruciales para entender la magnitud del evento y para avivar las especulaciones. Analizar las fotos es como adentrarse en un laberinto de interpretaciones. ¿Qué nos revelan las imágenes? ¿Qué tipo de lenguaje corporal exhiben Kerem y Hande? ¿Hay sonrisas genuinas? ¿Contacto visual prolongado? ¿Proximidad física? Todas estas preguntas son válidas y las respuestas son subjetivas. Los expertos en lenguaje corporal, por supuesto, han sido muy solicitados. Sus análisis intentan descifrar las señales no verbales que emiten Kerem y Hande. ¿Hay tensión? ¿Comodidad? ¿Atracción? Las respuestas varían, pero la conclusión general es que las fotos sugieren una relación de cordialidad y quizás algo más. Es importante recordar que las fotos son solo una instantánea. Capturan un momento pero no cuentan toda la historia. No sabemos qué ocurrió antes ni qué ocurrió después. No sabemos qué se dijeron ni cómo se sintieron. Sin embargo, las fotos son una evidencia valiosa, que alimenta nuestra curiosidad y nuestra esperanza. Asterisco asterisco las reacciones en redes sociales, el eco de la emoción asterisco asterisco. Las redes sociales son el termómetro de la opinión pública. En este caso, las reacciones de los fans fueron inmediatas y explosivas. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todas las plataformas se inundaron de comentarios, de memes, de especulaciones y de deseos. Los fans de Kerem y Hande y de la serie Love is in the Air expresaron su alegría y su esperanza. Muchos celebraron el reencuentro y manifestaron su deseo de verlos juntos de nuevo. Otros, más cautos, prefirieron esperar y ver cómo se desarrollaba la situación. Los comentarios fueron diversos, pero la emoción fue palpable. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se volvieron tendencia, y los fans compartieron sus fotos favoritas, sus momentos preferidos de la serie, y sus teorías sobre el futuro de la pareja. Las redes sociales, en este caso, funcionaron como un altavoz de la emoción. Los fans se unieron para celebrar el reencuentro, y para expresar su cariño y su apoyo a Kerem y Hande. Asterisco asterisco las posibles escenarios, ¿qué podría pasar? Asterisco asterisco. La pregunta del millón es, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Hay una posibilidad real de reconciliación? ¿O simplemente se trata de una amistad que ha evolucionado? Las posibilidades son varias. Asterisco 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 reconciliación romántica asterisco asterisco esta es la opción más deseada por los fans. Ver a Kerem y Hande juntos de nuevo como pareja, sería la realización de un sueño. Su química es innegable y su historia de amor cautivó a millones. Si deciden darse una segunda oportunidad, la noticia sería un acontecimiento mediático de proporciones épicas. Asterisco 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 amistad sincera asterisco asterisco esta es una opción más realista, pero no menos valiosa. Kerem y Hande podrían haber decidido mantener una amistad,
basada en el respeto y en el cariño mutuo. Una amistad que perdura a pesar de las diferencias. Esto también sería un final feliz, aunque diferente al que esperan muchos fans. Relación laboral Kerem y Ande son actores, y es posible que en el futuro coincidan en proyectos profesionales. Podrían protagonizar una película, una serie, o una campaña publicitaria. Si deciden trabajar juntos, la química entre ellos sería un valor añadido, y los fans estarían encantados. Distanciamiento Desafortunadamente, existe la posibilidad de que Kerem y Ande decidan distanciarse. Aunque han demostrado tener una buena relación, es posible que prefieran mantener las distancias, por respeto a sus vidas privadas y a sus relaciones actuales o futuras. El impacto en la industria del entretenimiento turco El reencuentro de Kerem y Ande, independientemente de lo que ocurra en el futuro, tiene un impacto significativo en la industria del entretenimiento turco. La popularidad de ambos actores es inmensa, y su influencia es notoria. Aumento de la atención mediática El reencuentro ha generado una gran expectación en los medios de comunicación turcos e internacionales. La noticia ha sido cubierta por numerosos medios, y ha generado un debate en redes sociales. Impulso a proyectos futuros La popularidad de Kerem y Ande, combinada con el interés en su relación, podría atraer la atención de productores y directores. Es posible que reciban propuestas para protagonizar nuevos proyectos, juntos o por separado. Aumento del interés en las series turcas La historia de Kerem y Ande, y el éxito de Love is in the Air, han contribuido a aumentar el interés en las series turcas en todo el mundo. El reencuentro podría generar un nuevo impulso a este fenómeno. Influencia en las redes sociales Kerem y Ande son figuras influyentes en las redes sociales. Sus publicaciones, sus fotos, sus mensajes son seguidos por millones de personas. El reencuentro ha generado un aumento en su actividad en redes sociales, y ha contribuido a consolidar su posición como ídolos de masas. El papel de los fans, la pasión detrás de la historia Los fans son el motor que impulsa la historia de Kerem y Ande. Son ellos quienes siguen sus pasos, quienes celebran sus logros, y quienes sueñan con su felicidad. Su pasión y su entrega son fundamentales para entender el impacto de este reencuentro. Los fans son los que analizan las fotos, los que interpretan las señales, y los que crean las teorías. Son ellos quienes comparten la información, quienes difunden las noticias, y quienes alimentan la conversación. La pasión de los fans es genuina, y su apoyo es incondicional. Ellos son los que mantienen viva la esperanza, y los que celebran cada paso que dan Kerem y Ande. Conclusión, un capítulo abierto En conclusión, el reencuentro de Kerem Bürsin y Ande Erçel en el festival es un evento que ha capturado la atención de todos. Las fotos, los rumores, las especulaciones y las reacciones de los fans han creado una atmósfera de expectación y emoción. Todavía no sabemos qué deparará el futuro. No sabemos si habrá una reconciliación romántica, una amistad sincera, o una relación profesional. Lo que sí sabemos es que la historia de Kerem y Ande sigue viva, y que los fans están ansiosos por conocer el desenlace. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que el amor, la fama y el destino pueden entrelazarse de formas impredecibles. Es un ejemplo de cómo el talento, la química y la pasión pueden conquistar el corazón de millones. Y sobre todo, es una historia que nos recuerda que la esperanza siempre está presente, y que el amor, a veces, merece una segunda oportunidad. Este reencuentro es un capítulo abierto. Un capítulo que se está escribiendo día a día, y que promete más sorpresas y emociones. Estaremos atentos a cualquier novedad, y los mantendremos informados. El llamado a la acción y la comunidad Así que, como siempre, quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de este reencuentro? ¿Creen que hay una posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos? ¿O prefieren que mantengan una amistad? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones, sus teorías y sus esperanzas. La conversación es muy importante. Compartan sus análisis de las fotos, sus momentos favoritos de Love is in the Air, y sus predicciones para el futuro.
La comunidad es clave. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y con otros fans de Kerem y Ande. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad sobre sus artistas favoritos. Activen la campanita para recibir notificaciones sobre los próximos vídeos. Su apoyo es muy importante. Y para finalizar, quiero agradecerles por estar aquí, por su pasión, y por su apoyo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y especulaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima.